Vamos a estar trabajando en esta noche de miércoles. Todo terreno es productivo. Amén. No importa el lugar donde a usted lo tengan puesto en este momento. Usted dice, no, pastora, yo estoy en el desierto más desierto de la vida. No importa, allí usted y yo podemos ser productivos, porque lo que hace que nosotros seamos productivos en sí no es el terreno, es lo que nosotros portamos. Usted puede estar en el sequedal más seco de la vida, pero si usted tiene a Dios en su corazón, si usted está parado con el Espíritu Santo, créame que usted va a producir, aunque el enemigo diga que no, aunque la situación pareciera que no, usted va a producir, porque lo que sucede es que usted no es productivo porque usted quiera. Usted es productivo porque la presencia de Dios está con usted. Y yo hoy quiero hablarle, creo que es un tema largo, la verdad, pero voy a tratar de hacerlo corto para que nos pueda rendir el tiempo, amén, para que podamos avanzar rápidamente. Y voy a hablarles de los 7 desiertos que atravesó el pueblo de Israel. Esos 7 desiertos en los cuales nunca ellos fueron productivos. No hubo una sola oportunidad donde ellos dijeran, hemos producido esto. En esos 7 desiertos ellos fueron improductivos. Y no porque no pudieran, sino porque ellos se habían bloqueado en el espíritu. Ellos habían bloqueado la productividad. ¿Por qué? Porque en Egipto también era desierto, pero allí pudieron coser ladrillo y trabajar para Egipto. Pero cuando salen al desierto, su mente queda totalmente bloqueada y no encuentran nada que hacer. Se les olvidó hacer todo, se les olvidó hacer lodo, se les olvidó abrir huecos para sacar agua, porque el desierto tiene agua debajo de él. Por eso hay algunos animalitos que se meten debajo de la arena muy profundo para encontrar agua, para encontrar como un ambiente más templado, más propicio, más tranquilo. Entonces el desierto tiene recursos. Que nosotros no los usemos es otra cosa. Que el pueblo de Israel no hubiese usado los recursos es otra cosa. Pero en el desierto es donde tú y yo podemos producir. Y la palabra nos enseña. Yo no voy a hablar de este pasaje porque aquí nos vamos a demorar, pero en el libro del Éxodo, cuando el pueblo sale, el Señor a través de Moisés, la demanda que le hace a Faraón es: deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Deja ir a mi pueblo para que sea productivo en el desierto. Deja ir a mi pueblo para que se revele una adoración poderosa en ellos. ¿En dónde? En el desierto. No era en Egipto, no era de una Canaán, sino que tenían que primero ir ¿dónde? Al desierto, donde se aprende a adorar, donde se aprende a ser productivo, no con el recurso de afuera, sino con el recurso de adentro, no con lo que usted puede tener a su mano y agarrar. Yo ahorita podría decir, tengo sed, cojo el agua y me la tomo, ¿cierto? Pero si no tuviera el agua aquí, tendría que ser productiva yo misma, de pararme, ir a buscar el agua y traerla, ¿cierto? Eso se llama productividad. Ellos fueron al desierto y el Señor quería que ellos allí aprendieran a adorarle, que ellos allí aprendieran a ser productivos, usaran sus manos, usaran sus recursos, usaran todo lo que Dios había depositado en ellos para estar en el desierto, ser productivos y hacer florecer en el desierto, como sucede hoy en día. Cuando usted ve a Israel hoy en día, el desierto florece, el desierto produce, el desierto les da aún más de lo que debería darles. ¿Por qué? Porque aprendieron a ser productivos en todo terreno, aprendieron a ser entendidos de los tiempos, entendidos del terreno donde están y hacer lo que producir. Así de que el Señor les dice: yo quiero llevar a mis hijos al desierto. ¿Para qué? Para que me adoren. Ellos no entendieron esto, ellos no aprendieron, ellos lo único que aprendieron fue a coser ladrillo, aprendieron a quejarse, aprendieron a murmurar. Y vamos a hablar en estos siete pasos rápidamente de cómo el pueblo de Israel perdió la visión, perdió el rumbo, perdió el horizonte de ser productivos en el desierto. ¿Por causa de qué? De su mente cauterizada, de sus fortalezas mentales, de sus patrones repetidos
repetitivos, de sus conductas erradas que no los dejaron avanzar hacia lo que Dios quería lograr con ellos. A Dios luego le tocó hacer todo el trabajo y prepararles el camino para sacarlos de allá, porque ahí hubieran vivido toda la eternidad, porque ellos no tenían la intención de ser diferentes. Y en lo primero que vamos a hablar y el primer desierto en el que vamos a introducirnos es el desierto de Shur, basado en Éxodo 15:22. Y este desierto nos habla de la siguiente manera. Yo voy a leer rápidamente porque el tiempo es corto y vamos con 7 puntos que quiero hacerlos cortos. Amén. Bueno, dice la palabra del Señor. 15:22. 15:22 dice de la siguiente manera: entonces Moisés guió al pueblo de Israel del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Shur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber porque el agua era amarga. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa amargo. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclamaron. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él les mostró un pozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Fue allí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Yo no voy a leer el decreto porque más adelante vamos a leer el mismo decreto. Así de que el pueblo llega a Shur. ¿Y sabe qué significa Shur? Shur significa muro o fortaleza. Así que el pueblo de Israel tenía una fortaleza en su mente. Había una fortaleza, tanto así que había un oasis que ellos no conocían, había un oasis que ellos no habían visto, porque ellos lo único que tenían en su cabeza era Egipto, dioses, ladrillo, mentira, fanatismo, idolatría, brujería, hechicería. Esas eran las fortalezas que habían aquí en el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Así que ellos no pueden ser productivos. Llegan a este desierto donde el Señor les dice, les hace ver y les deja ver, en ustedes hay una fortaleza. ¿Y cuál era su fortaleza? Yo les voy a decir en esta hora. La fortaleza de este pueblo era la amargura. Tenían una fortaleza de amargura. ¿Por qué? Porque salieron de Egipto amargados, aún viendo toda la gloria de Dios, aún viendo el mar abrirse, aún viendo los milagros, los prodigios, las señales, las 10 plagas, todo aquello ellos no podían romper con su amargura. Y su amargura era una fortaleza que los hacía vivir amargados, pensando, valga la redundancia, pensando solamente en Egipto, porque salimos, ¿qué hubiéramos hecho? Y empezaron, ¿qué? A quejarse, porque siempre la amargura traerá queja. Usted se amarga por alguna situación y usted empieza a quejarse. Yo no sé si a mí sola me pasa, yo creo que nos pasa a todos, que tenemos una situación difícil y en vez de ir a orar, vamos a quejarnos. En vez de ir a orar, empezamos a decir, yo para qué me metí en eso, yo porque no sé qué, si yo hubiera hecho, si yo no sé qué, y empezamos a ¿qué? A quejarnos de la situación. Entonces imagínense, el pueblo había salido después de 10 plagas de Egipto. El Señor hizo que Egipto le entregara todo. Imagínense que usted se vaya a ir de un lugar donde ha vivido y el dueño de la casa donde usted vive le diga, tome las escrituras de la casa, tome los televisores, tome el equipo de sonido, tome mi carro, llévese todo, todo le pertenece, más bien desalójeme usted a mí, todo le pertenece. Imagínense qué poderoso pudo haber sido que la gente de Egipto llegara a ser tan noble después de que los tenían esclavizados y les dijeran, tome, llévense nuestras joyas, llévense nuestras vacas, llévense nuestros burros, llévense lo que tenemos todavía, llévenselo, váyanse. Ellos salieron ricos de Egipto, pero había una fortaleza y esa fortaleza se llamaba la amargura. Y cuando usted está amargo, usted no puede producir. Cuando usted está amargo, usted no da nada bueno, porque usted está amargo
amargo y usted no da amor, usted de una vez contesta mal, usted de una vez habla mal, usted de una vez piensa mal. ¿Por qué? Porque su amargura lo lleva a amargar todo. La palabra dice que nos fijemos porque una pequeña raíz de amargura va a contaminar. Estoy parafraseando el texto que está en el Nuevo Testamento. Todo lo va a contaminar. Creo que es Hebreos 11, si no estoy mal, o Hebreos 12. Todo, la amargura contamina todo, amado hermano. La amargura hace que usted amargue a sus hijos, que usted se amargue usted, que usted amargue al vecino porque entra con cara de 38, amargue a su esposo, amargue a sus padres. Las personas con las que usted viva, las personas con las que usted se rodee, van a sentir su amargura y se van a amargar con usted. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí una vez me llamó alguien que su condición fue tan fuerte a través de una llamada que me cargó mi espíritu, cargó mi vida. Yo me sentí, mi esposo se fue, yo estaba bien. Cuando él llegó me dijo, ¿qué tienes? Yo le dije, yo no sé, como que me impartió una amargura tan horrible y me tocó meterme a orar y decirle al Señor que me ayudara, que me librara. ¿Por qué? Porque el enemigo usa todo esto para que no seamos productivos. Porque cuando usted está amargado, usted no puede fluir en las cosas del Señor. Cuando usted está amargado, usted no puede leer la palabra. Cuando usted está amargado, usted no puede orar. Cuando usted está amargado, usted no puede adorar. La amargura del pueblo de Israel los llevó a ser improductivos, los llevó a ser tan improductivos que no fueron capaces de ver que había algún lugar donde ellos podían beber agua. Más ellos pensaron que todo era amargo, que nada les servía. ¿Para qué nos trajiste aquí? Empezaron a quejarse, empezaron a hablar mal del proceso que estaban viviendo. Y cuántas veces tú y yo en medio del proceso del desierto empezamos a hablar mal del proceso, empezamos a quejarnos de los que están alrededor de nosotros, empezamos a quejarnos de Dios. Empezamos a decir, Dios no nos escucha, Dios no nos ama, Dios nos dejó tirados, ¿qué hacemos aquí? Y lo tremendo es que ellos no se estaban quejando de Moisés y de Aarón, se estaban quejando directamente de Dios, porque Aarón y Moisés simplemente eran unos dirigentes de todos los planes de Dios. Dios hablaba y ellos ejecutaban. No tenían nada que ver ahí. Ellos simplemente estaban obedeciendo las órdenes de Dios. Pero ¿cuántas veces usted y yo sabemos que nos dan una orden en medio del desierto y decimos, ¿para qué me mandan allá? Mejor me hubieran dejado acá. Yo que me voy a ir a hacer por allá. Yo que no sé qué. Yo que sí sé más. Y empezamos a quejarnos, ¿cierto? Y cuando empezamos a quejarnos, dejamos de ser productivos. Porque la queja detiene la bendición. Porque la queja hace que la gloria de Dios se detenga sobre nosotros, que la presencia de Dios se detenga sobre nosotros. Si hay algo que espanta la gloria de Dios, es la queja. Algo que espanta la queja de la presencia de Dios, perdón, en nuestra vida, es la desobediencia. Y este pueblo salieron en victoria, pero todo el camino caminaron bajo un espíritu de rebeldía y de desobediencia. No supieron entender los desiertos, no supieron entender los procesos. Dios los llevó por un camino más largo, pero los quería guardar. Pero ellos, de tanto quejarse ni de tanto molestar a Dios con sus cosas, con su forma de ser, terminaron dando vueltas en el desierto, vueltas en el desierto y vueltas en el desierto. Y yo me imagino que pasaban, ay, por aquí ya pasamos, y volvían a otro desierto, ay, aquí ya estuvimos, y otro, ay, pero por aquí pasamos una vez, este camino ya me lo conozco, ya estaban las pisadas de ellos en la arena, de tanto que dieron vueltas. ¿A causa de qué? De su amargura. El primer desierto significa que hay una fortaleza en nuestras vidas y Dios quiere derribar las fortalezas para que podamos ser productivos. Amén. Segundo desierto, Éxodo 16. Yo tengo aquí mi cronómetro porque no me voy a demorar, voy a tratar de ser breve. Éxodo 16:1 dice: después toda la comunidad de Israel partió de Elín y viajó al desierto de Sin. Este Sin es con S de saco. Ubicado entre Elín y el monte Sinaí. Llegaron el día 15 del mes segundo, del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto. Allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. Y mire lo que dijeron:
si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Amén. Ellos querían incluso que Dios los matara en Egipto y no que los hubiese sacado de Egipto. ¿Cuántas veces nosotros decimos, ay, yo llegué a Cristo y ha sido como peor, como que todo se me ha revolucionado, como que más problemas tengo? Porque es que Dios, tú llegas a Dios y Dios empieza, ¿qué? A ordenar. Y para ordenar tiene que revolcar, porque cuando usted ordena, cuando usted limpia, cuando usted hace un buen aseo, usted quita todo. Usted corre las sillas, usted mueve la cama, las mesas de noche, corre los zapatos, usted barre en todo lado. Cuando Dios llega a ordenar, Dios llega a quitar todo lo que le impida ordenar. Y este segundo desierto, el desierto de Sin, representa la revelación divina, el mover, el fuego purificador de Dios. Aquí Dios les mostró su divinidad, dándoles la comida, proveyéndoles el maná, proveyéndoles las codornices, y aunque ellos fueron garosos y quisieron guardar más de lo que se les habló, el Señor les dijo 2 litros diarios por cada persona deben de guardar. Ellos guardaron más y al otro día todo estaba podrido. El Señor dijo, si ves que ellos no captan, no escuchan, no entienden, no siguen instrucciones. Era un pueblo demasiado complejo, demasiado rebelde, pero aún así el Señor allí le mostró su divinidad, les mostró la producción del cielo, les mostró que cuando dependemos de Él, el cielo se abre a favor de nosotros. Cuando nosotros clamamos a Él correctamente, Él empieza a obrar en favor de nosotros. Él empieza a proveer, Él empieza a enviar la productividad. Pero para que el cielo se active en una productividad, usted y yo no podemos vivir con la miseria en la mente. La miseria se aloja aquí. Yo siempre les he dicho, la pobreza no es una condición, la pobreza es un estado mental. Usted decide si quiere ser pobre o si quiere ser rico. Yo vengo de una familia estrato medio bajo, por no decirles que vivimos procesos fuertes como familia, todos mis tíos, todos pasamos procesos difíciles, pero si algo entendíamos y vivíamos era en medio de una limpieza, en medio de un orden. Nunca íbamos sucios al colegio que porque no teníamos sino un solo par de zapatos, nunca andábamos harapientos. ¿Por qué? Porque andar harapiento no es condición de humildad, es condición de pobreza mental, porque yo puedo tener un solo zapato pero mantenerlo lustrado, mantenerlo limpio, mantenerlo ordenado. Pero allí Dios les mostró que aún en su miseria mental, aún en su pobreza mental, Dios quería mostrarles que el cielo, el Padre que los había hecho sus hijos, les iba a producir, les iba a proveer, les iba a dar lo que ellos necesitaran. Ellos no debían de haber sufrido en el desierto, ellos debían de haber tomado de las vacas, las ovejas, los machos cabríos, las gallinas, los pollos y todo lo que ellos cargaban. Ellos debieron de haber tomado y haber preparado alimento, pero allí se quejan porque no tenían pan, porque no tenían harina, porque no tenían huevos, porque no tenían carne. Pero las ovejas estaban ahí con ellos, las cabras estaban ahí con ellos, las gallinas estaban ahí con ellos. Mire, el pueblo de Israel, si algo tenía en el Antiguo Testamento, era que ellos tenían animales, tenían muchos animales, eran granjeros. Ellos se dedicaban a la granja, a cuidar la granja, a tener vacas, pollos, perros. Ellos tenían que comer. Entonces no era una condición del no hay, era una condición de pobreza mental, de que, ay, ¿ahora qué vamos a hacer? Y ahora si no pasa nada, y ahora si Dios no nos da, mejor nos hubiese matado. Falta de productividad, hermano, falta de ser productivo. Alguien me decía la semana pasada que compartí algunas cosas con esta persona y él me decía, pastora, usted es muy proactiva, porque me preguntaba que cómo había hecho para que mis hijas
pudieran estar estudiando, entrar la una a la universidad, la otra ya estudiando, que cómo había hecho. Yo le dije sencillo, yo empecé a buscar con la mayor, jóvenes a la U, qué hay que hacer, dónde hay que presentarse, madrugué, le dije a mi esposo, llévame por favor, hicimos una fila hasta las 2 de la tarde, nos explicaron todo el proceso, la matriculé, Dios le abrió la puerta, yo me dediqué a orar todo ese tiempo y Dios le abrió la puerta. Yo tengo que ser proactivo, las herramientas están, amado hermano, Dios siempre te da las herramientas, aún en el desierto hay herramientas. Que nosotros queramos morir de hambre es cuestión de nosotros, porque Dios siempre produce y siempre nos da producido para producir, amén. Dios no te tira al desierto sin nada, Dios no te deja ya en la inmunda, perdóname la expresión, y que mires a ver cómo sobrevives. No, Dios siempre te provee, aún en el desierto te provee, y había producido para ellos, porque ellos salieron ricos de Egipto, ellos tenían animales, ellos tenían dinero, tenían joyas. ¿Cómo luego sí pudieron sacar las joyas para construir el becerro de oro? ¿Cómo luego sí pudieron decir, ay, tome mi cadena, tome los aretes que le quité a la faraona? Ahí sí pudieron entregarlo. Habían recursos, amado. Habían recursos, pero tenían una mente limitada para lo que les convenía y una mente ilimitada para lo malo, desafortunadamente. Pero en este desierto Dios les muestra, yo soy el proveedor, yo soy el que soy productivo, y si ustedes me buscan a mí serán productivos como yo soy productivo. El reino es productivo, el reino es un lugar de productividad. Allá no toca esperar 6 meses para que salga el mango, allá no toca esperar cuántos años para que el palo de mangostino salga, no, allá eso sale porque sale, se quita uno, sale el otro, se quita uno, sale el otro. ¿Por qué? Porque allá el reino de los cielos es productivo, porque Dios es un Dios productivo. Dios siempre trabaja en pro de nosotros para bendecirnos y para ayudarnos, amén. Entonces, si usted siente que en alguna área de su vida usted se encuentra en alguno de estos dos desiertos, empiece desde ya a clamarle a Dios: Señor, yo salgo de ese desierto, yo no voy a pasar años ahí metido en ese desierto, voy para otro lugar, otra asignación, otra tarea, mi tierra prometida. Tercer desierto, de Éxodo 19:1, el desierto del Sinaí. Desierto del Sinaí. 19:1. Dice, exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto del Sinaí. Después de levantar campamento en Refidim, llegaron al desierto del Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, anúncialas a los descendientes de Israel. Amén. Entonces ahí el Señor le empieza a decir: yo los saqué con brazo fuerte, si ustedes se portan bien, si ustedes obedecen, yo voy a hacer yo esto, lo otro. El Señor ahí les empieza a mostrar lo que Él quería hacer con ellos. Y en este desierto, el desierto del Sinaí, que representa espinas, representa la maldición de la tierra en Génesis capítulo 3, donde el Señor le dice a la tierra que maldita serás y la tierra será maldita y producirá espinos y cardos. La tierra no va a producir nada bajo rebeldía y bajo desobediencia. Y aquí en este capítulo es donde el pueblo desobedece a Dios y no cumple el pacto, no cumple la misbah, no cumple el mandamiento, desobedece a Dios, así de que la tierra no les produce, así de que se encuentran con diferentes situaciones. La tierra no da lo que tiene que dar. ¿Por qué? Porque cuando usted es desobediente, cuando yo soy desobediente, la tierra está bloqueada para nosotros. La tierra no produce para nosotros a causa de nuestra condición, a causa de nuestra forma. La tierra produce espinos porque el Señor declaró que la tierra produciría espinos a causa del pecado. Cristo vino, nos redimió del pecado, nos libertó de la muerte y nos entregó nuevamente el gobierno. Quiere que seamos sus sacerdotes, quiere que seamos esos que somos el tesoro especial de Dios, porque aquí el Señor les dice que si ellos son obedientes y siguen sus mandamientos, el Señor los hará
serán ese especial tesoro, amado, ese especial tesoro entre todas las naciones. Dios tenía un plan con ellos, hacerlos un especial tesoro. Eso se perdió porque ellos desobedecieron, pero Cristo viene, se revela a nosotros, las profundidades de Cristo, se revela Cristo a nosotros, y el Padre nos da ese privilegio a nosotros de que la tierra vuelva a producirnos, de que la tierra vuelva a multiplicarse, las semillas, la papa, el arroz, el grano, el trabajo sea de bendición y no sea una esclavitud, pero eso viene a ser nuestro, porque el pueblo de Israel más bien lo destruyó con sus propias manos, empezó a hacer todo lo contrario. El Señor les dice, hay una demanda para que la tierra, aunque sea desierto, les produzca. La tierra no produce cuando somos desobedientes. La tierra no produce cuando no cumplimos los mandamientos, cuando no dejamos que el pacto de Dios y sus mandatos se establezcan en nosotros. La tierra mantiene seca a causa de nosotros. La tierra no mantiene seca a causa de que el diablo no me deja avanzar, de que el infierno me tiene en la inmunda. No, la tierra está seca a causa de nuestra desobediencia. Si la tierra no produce, es a causa de nuestra desobediencia. Si nosotros no vemos la bendición, es a causa de nuestra desobediencia, porque todo acto de desobediencia o de obediencia trae una consecuencia. O tú eres bendecido o tú eres maldecido, amado. O tú estás bajo maldición, no porque Dios te maldiga, sino porque tú mismo has hecho que la tierra no te produzca. Entonces estás bajo maldición. Si hay cosas que hay en tu vida que tú dices, esto es un desierto, yo siento que aquí hay una maldición, yo no avanzo en esto, yo no avanzo en lo otro, pregúntale y pregúntate, examínate. La Biblia dice que nos examinemos nuestro corazón. ¿Qué hay que esté deteniendo que la gloria de Dios se manifieste? ¿Qué hay que esté deteniendo la productividad? Con este monte el Señor les estaba diciendo, es que si ustedes son sabios, este desierto les va a producir. Es que si ustedes son entendidos, este desierto les va a dar lo que ustedes necesiten. Pero ¿sabe por qué no había producido? Porque el pueblo de Israel no había entendido que tenían que salir de su mentalidad, que la tierra estaba maldita a causa del pecado del hombre. Desde Adán hasta Cristo, la tierra está maldita. Cristo viene y rescata todo, pero la tierra sigue bajo maldición para aquellos que desobedecen. Solo aquellos que son obedientes, porque la palabra dice Juan 1:12 que a todos los que le recibieron les dio derecho de ser hijos de Dios. Entonces cuando nosotros somos hijos de Dios, entramos en la bendición. Entonces la tierra te produce, el mar te produce, el cielo te produce, todo te produce. A mí me sorprende que cuando Jacob bendijo a José, lo bendijo con la bendición de los abismos, con la bendición de la tierra, con la bendición del cielo. O sea, hasta el mismo abismo le iba a producir a José. ¿A causa de qué? De su obediencia. Génesis 49, si no estoy mal, para que usted lo lea en su casa. Génesis 49 del 22 al 26. Una de las bendiciones más largas que dio Jacob antes de morir. Porque la tierra produce a aquellos que son obedientes. Amén. El desierto de Sin es un lugar de espinos que no produce nada, pero aunque usted esté en ese desierto o pase por ese desierto una temporada, usted y yo podemos producir. Allí tiene que retoñar, porque Dios nos llamó a ser productivos. Cristo es productivo, el reino es productivo, usted y yo somos productivos. El cuarto desierto, el desierto de Parán, y para eso vamos a leer Números 10:12. Números 10:12. Dice de la siguiente manera: entonces los israelitas salieron del desierto de Sinaí y viajaron de un lugar a otro hasta que la nube se detuvo en el desierto de Parán. El desierto de Parán significa abundante en follaje o abundante en cavernas. Amén. Abundante en follaje. Yo me quiero quedar con esta primera, con el follaje. Habemos cristianos muchas veces, me voy a meter entre ese saco aunque esa no sea mi condición,
pero para que ustedes no digan la pastora se cree más santa que nosotros, entonces yo me voy a meter ahí con ustedes y con todos los que se quieran meter, porque todos tenemos cosas que transformar en nuestras vidas. Allí en este desierto se encuentra el pueblo de Israel lleno de ¿qué? De follaje, lleno de ¿qué? De apariencias, lleno de creer que vivían bien, llenos de creer que a Dios lo engañaban, que a Dios le mentían. En el proceso de todos esos desiertos que pasaron, ellos no habían aprendido nada. En este desierto, ellos no vivieron para agradar a Dios, ellos vivieron para su follaje, mucho follaje. Amén. Y la Biblia habla de ese follaje. La Biblia habla de mucha hoja y poco fruto. Y cuando nosotros no tomamos conciencia de este desierto, nos convertimos en gente llena de follaje. Yo no sé si usted ha conocido personas que pueden estar súper mal, pero usted les pregunta cómo están y ellos dicen súper bien. Yo estoy bien, bendecido. ¿Guardando qué? Una apariencia. Y tal vez Dios permite que el hombre de Dios, que el pastor, el líder, el anciano, el mentor le pregunte, no porque sea chismoso, sino porque quiere orar ahí en ese mismo momento por él, porque Dios trae una respuesta a través del siervo, a través de la mujer de Dios, a través del pastor, a través del anciano. Pero cuando nosotros vivimos de apariencia nos ponemos la máscara, ¿no? Y la máscara dice, está todo bien. Está todo perfecto, nos estamos divorciando, pero está todo bien, estamos peleados con los hijos, pero está todo bien. Así estaba el pueblo de Israel en el desierto de Parán. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo se encuentran? Bien, pero en realidad eran ¿qué? Puro follaje, pura falsedad, como los fariseos, poco fruto y mucha boca. Mucha exigencia para otros, pero poco para ellos. Y así era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en este desierto todo el tiempo era, pero Moisés nos sacó de aquí, Moisés nos hizo esto, Aarón nos hizo aquello. Todo era Aarón, Moisés y Dios. Aarón, Moisés y Dios eran los culpables de todas sus desgracias, pero las desgracias se las habían buscado ellos mismos porque no habían entendido los procesos, no habían entendido los desiertos, para qué eran, cuál era el propósito de cada desierto que estaban atravesando. En el verso 10 de este mismo capítulo de Números, la nube del Señor se aparta del tabernáculo, la nube del Señor se aparta de ellos, la nube del Señor prácticamente los abandona, por no decir que literal los abandonó, prácticamente casi que los abandona. Dios nunca nos abandona, siempre está de lejos pendiente de nosotros, pero el Señor se apartó. ¿A causa de qué? A causa de ver tanto follaje, a causa de ver qué, tanta apariencia de santidad, tanta apariencia de unción, tanta apariencia de tantas cosas, pero en realidad no había productividad, no había nada en el pueblo de Israel. No adoraron, solo murmuraron, solo pasaron murmurando. Ahí en ese mismo desierto, Miriam, se convierte, que hoy aprendí algo. María en el original hebreo es Miriam y su etimología hebrea significa rebeldía, o sea que Miriam significa rebeldía. Así de que María allí se descubrió realmente lo que había en ella, se quitó su antifaz y su antifaz dijo que era ¿qué? Murmuradora, y empezó a murmurar de su hermano y empezó a quejarse porque Moisés se había casado con una mujer cusita, una mujer negra, una mujer africana, por así decirlo, llevándolo al contexto ya de nosotros, y no querían a esa mujer. Y entonces Aarón y Moisés empezaron a murmurar, y María empezaron a murmurar de Moisés, que Moisés, ¿qué le pasa? Que Moisés no sé qué, y el Señor se enoja, aparta la nube, lo saca del campamento, María cae leprosa y Aarón no le sucede nada allí, pero lo que sucedió fue que luego el Señor le dijo a Moisés, lleva a Aarón al monte y desvístelo, quítale el sacerdocio porque lo voy a pasar a otra generación, porque va a morir ahí. Murió antes de entrar en la tierra prometida. ¿A causa de qué? De murmurar, de dañar la honra, la integridad de un hombre de Dios. Amén. Eso le pasó a ella, eso le pasó a María, allí quedó leprosa. Moisés muere después, sin túnica, sin manto, sin pectoral, sin cinturón, sin vestiduras sacerdotales, simplemente desnudo, murió allí
muere este hombre. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a diferentes desiertos a adorar. Ellos no supieron adorar, ellos pusieron a murmurar, empezaron a criticar y no estaban criticando a cualquier persona, porque cuando usted lee todo el contexto de este capítulo 10 de Números, el Señor dice, así, textualmente lo leí en la Reina Valera 1960, es que cuando hablan de ti, hablan de mí prácticamente. Estoy parafraseando el texto. El Señor les dijo, ustedes murmuran de Él, están murmurando de mí, porque Moisés era el representante de Dios, amados. Moisés era la boca de Dios, Moisés era el que hacía, el que decía. Dios decía, Él ejecutaba y Él hablaba y el pueblo tenía que obedecer. Así de que era un representante de Dios, pero en este desierto suceden varias cosas. En este desierto la nube se va. En este desierto María queda leprosa. En este desierto, que era un momento para adorar, ellos se llenaron de apariencias, de follaje y no adoraron a Dios. ¿No fueron qué? Productivos, amado, productivos. Quinto desierto, Números 20, capítulo 1, el desierto de Sin. Este Sin me aparece con Z. Me aparece diferente, totalmente con Z. No aparece con S como el segundo, sino con Z. Así de que le di otra connotación diferente a este desierto. Los escritores, los estudiosos dicen que este desierto es el mismo segundo desierto que ya habían pasado. Pero yo lo encontré con la letra Z y el verso 21, 11 dice de la siguiente manera. 21:11. Luego siguieron a Ije Abarín, en el desierto situado en la frontera oriental de Moab. Amén. Entonces van a otro desierto que significa ruinas. Desierto de Ije Abarín, significado hebreo, etimología aramea, ruinas. El pueblo pasa por este desierto y deja ver lo que son un montón. ¿Qué son? ¿Un montón de qué? De ruinas. El Señor literalmente tenía en el desierto un montón de ruinas. Sáqueme a Josué y a Caleb de ese paquete. Pero había un montón de ruinas. El pueblo de Israel estaba arruinado mentalmente, cansados. Dice la palabra en este pasaje que ellos estaban decaídos, que había decaído su semblante, que estaban desanimados. Y el desánimo es una ruina. Cuando el enemigo quiera venir a ponerle a usted desánimo, usted sacúdese, quítese ese manto, no se lo permita, no se lo acepte. ¿Por qué? Porque el desánimo trae ruina y la ruina trae improductividad. La ruina hace que usted diga, ya para qué lucho, ya para qué hago, ya para qué avanzo, ya para qué camino, ya para qué, si nada es importante, y empieza a perderle el valor a lo importante. Este versículo nos deja ver las ruinas que había en el pueblo de Israel. Nos deja ver que son un montón de ruinas, de palos secos, que no tenían nada en su cabeza, tenían una ruina espiritual. Mire lo que dice el verso 4 y 5. Dice, luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y caminó hacia el mar Rojo para bordear la tierra de Edom, pero el pueblo se impacientó, dice en esta versión, con tan larga jornada, y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. El maná era Jesucristo, el cuerpo de Cristo enviado al desierto para alimentar un montonón de zánganos, amado. Y esta gente estaba harta del maná, estaba harta de la provisión del cielo, estaba harto de lo que Dios tenía para ellos. Jesús dijo, yo soy el pan, yo soy el maná del cielo, yo soy el que descendió del cielo, el maná. El Señor era la representación de la muerte del Señor en la tierra. El maná era esa representación, pero ellos estaban tan enceguecidos, tan quejambrosos, tan improductivos, que lo único que decían es, ¿para qué nos sacaron aquí? Aquí vamos a morir, no hay comida, no hay bebida, ahora todo el día comemos pan. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted que pasan momentos difíciles y en su casa solamente hay arroz, huevo, sacando la barata?
y patacona o plátano maduro y usted se queja, usted dice otra vez arroz, otra vez huevo, qué pereza, ya le cogí asco al huevo. Gócese, amado, dele gracias a Dios por ese maná que está en su mesa. Nosotros comimos en esta casa hace mucho tiempo arepuelas de bienestarina, colada de bienestarina, todo era bienestarina, huevo de bienestarina, usted le echaba colorante para ponerle la yema amarilla, pero era glorioso porque eran tiempos de oración, eran tiempos de ayuno, aunque se vivían procesos, pero Dios estaba ahí, amado hermano. Dios está en medio de los desiertos, en medio de los procesos que uno pasa, en medio de todo. No hay que quejarse. ¿Sabe qué se me viene a la cabeza? Y con el respeto de Emily caminó un mes con sus hijos y su esposo para llegar a Tunja, para llegar a Boyacá. Pero yo la veo a ella todo el tiempo sonriente, yo la veo a ella todo el tiempo gozosa. Yo digo, yo me imagino a esa mujer caminando con sus hijos y toteada de la risa, sacándole broma a todo, avanzando, porque no nos podemos amargar por los procesos, porque los procesos me tienen que llevar a gozarme, me tienen que llevar a disfrutar. No puedo dejar que la vida me consuma y me convierta en una ruina, porque el mundo puede estar arruinado, pero yo estoy bendecido, sin importar el proceso que esté viviendo, sin importar la situación que esté pasando. Yo soy un bendecido. Yo soy el que hago producir la tierra. La tierra no produce por sí sola. La tierra produce cuando hay un bendecido que le habla a la tierra, le ordena a la tierra que produzca, que bendiga, que avance, que crezca, que todo se dé. Aleluya al nombre del Señor. Pero ellos estaban en una ruina. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que en ese mismo desierto de Ije Abarín muere María. En el desierto anterior se queja, murmura, se pone leprosa, pero en el desierto de Sin, ¿ella qué? Ella se muere. Perdón, en el desierto de Sin es donde ella se muere, donde deja de ser productiva y se muere. Y luego estos allí llegan y se empiezan a quejar. Y es donde Dios pone una serpiente. Dice, póngale serpientes que los piquen y los maten. Lea todo el capítulo para que usted se entere de todo lo que dice ahí. Números 21:11, el desierto de Ije Abarín. Allí este pueblo se queja y Dios dice, les voy a enviar serpientes, víboras para que los maten. Allí muere un montonón de gente y ya luego el Señor, ellos claman a Moisés, le dicen, Moisés, por favor, ora a Dios para que ya no nos maten más, para que ya no nos destruyan más. Y el Señor le dice a Moisés, haz una serpiente, haz un nejustán, para que cuando ellos lo vean, sean sanos a través de ¿qué? De ese nejustán, de esa serpiente. Era tanta la cuestión de ellos, tanta la maldad, tanta la queja, tanta el ser inoportunos y quejetas, que Dios dijo, póngales una serpiente ahí, para que la misma víbora que los pique sea la misma víbora que los sane si la miran, porque me tienen harto. Era una serpiente de oro, si no estoy mal, es que no recuerdo si es oro o madera, una de las dos. Y la pusieron ahí, Moisés la puso, entonces me picó la víbora, miraban la serpiente y quedaban sanos. ¿Por qué? Porque el Señor estaba hasta aquí del pueblo. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos quejado, hemos murmurado de Dios, nos hemos desanimado, hemos dejado de hacer su voluntad, hemos dejado de caminar con el Señor? Simplemente ¿por qué? Porque hemos sido quejetas, y la queja aparta a Dios. Recuerde que en el desierto de Parán, la nube de Dios se va. En el desierto de Sin se enferma María a causa de la queja, de la murmuración. Trae luego la muerte, la improductividad, toda esta queja. Y después de bronce. Bien, gracias, Sugeis, por estar ahí atenta. No era ni oro ni madera, era bronce. Gracias. En el verso 21 del libro de Números encontramos el otro desierto de Ije Abarín, que significa ruinas. Era un pueblo en ruinas, era un pueblo que no tenía nada poderoso, era un pueblo que habían perdido la fe, que habían perdido la productividad. Perdóneme lo que voy a decir, pero era un pueblo zángano, que quería vivir todo el tiempo sentado. Ustedes han visto la película de
de los robotcitos, uno que es súper avanzado y uno que es así como medio desguarambilado, que anda así y que se le ven los ojitos así. ¿Ustedes han visto esa película? Si no se la han visto, búsquela, eso es de Disney y eso está ahí en cualquier plataforma digital. Pero lo que más me sorprende es que el mundo se había convertido en un zángano. Todos estaban acostados como en una ciudad allá, en unas sillas, engordando, comiendo, ni engordían, engordaban, y así, solamente se la pasaban haciendo eso. El pueblo de Israel aquí se habían convertido en eso, se habían convertido en una ruina que solamente estaba como el chupasangre, esperando que le den, esperando que le pongan, esperando que le pasen. No, amado, nosotros debemos ser productivos, tenemos las manos, tenemos los pies, tenemos la boca, todo eso nos hace bendecidos, nos tiene que llevar a ser productivos, amado, productivos. Y el último, el 7, es el desierto de Wally y Eva. Sí, señora, Wally y Eva. Yo le digo a Valentina Wally. Ya me acordé porque le digo a ella a veces así. Y el número 7, Números 21:13, el desierto de Arnón. Amén. El desierto de Arnón, que significa río caudaloso. Este desierto, ahí en ese desierto es donde Dios prepara la salida. No es que el pueblo se preparó para salir, porque recuerde que Moisés manda a los 12 espías, 12, mostrando gobierno, pero llegan 10 que no saben gobernar y dicen, no, eso allá es una tierra de gigantes, allá hay nefilines, nos van a tragar, nos van a devorar, ¿qué vamos a hacer? Y salen dos valientes, Josué y Caleb, los únicos que conocen de gobierno, y le dicen que va, dejen de ser chismosos, si nosotros somos los que vamos a devorar a esa gente como al pan, nos la vamos a tragar nosotros, pero ellos estaban metidos en su cabeza que no podían lograr nada. Mira el nivel de improductividad en el que estaba el pueblo de Israel. Israel ha sido un pueblo siempre inteligente, un pueblo sabio, un pueblo que va adelante, que va avanzado. Lo que muchas cosas usted usa que no conoce, que ellos son los que las crearon, simplemente que se las compran y les quitan la patente, pero ellos crearon el pendrive, que es la USB, ellos crearon el Waze, ellos son, incluso creo que ellos son los creadores de Google como tal. Pero ¿qué pasa? Que ellos siempre han tenido una mentalidad, y en esa época ellos tenían una mentalidad totalmente de no somos productivos, lo único que sabemos hacer es ladrillo, pero no hay agua para mojar el barro, entonces no hay posibilidad de hacerlo, no hay cómo lograrlo, no tenemos nada, y el Señor prepara la salida para que vayan a la tierra prometida. Ahí es donde muere Aarón, ahí es donde el Señor desaparece el cuerpo de Moisés, porque hoy entendía también algo. El tema de que el pueblo hubiese hecho el becerro de oro no era tanto que el pueblo había destronado a Dios. Era que ellos le dijeron a Aarón, haznos un becerro que nos guíe, porque Moisés, ¿quién sabe qué pasó con él? O sea, ellos estaban preocupados era porque Moisés no estaba presente, no porque Dios no estaba presente, sino porque Moisés no estaba presente. Entonces, lleves ese concepto, ese pensamiento de que el pueblo quería a Moisés con él. Entonces hicieron un becerro que los guiara, porque en Egipto se hacían becerros de oro, se hacía todo esto que aunque la Biblia no lo diga, eso es historia y eso aparece en la historia, la forma en la que ellos dibujaban, hacían y mostraban en sus piedras lo que ellos tenían, deja ver que ellos idolatraban becerros y demás que sí, porque ellos eran un pueblo idólatra, no sé cómo será ahorita, no conozco mucho de Egipto ahorita. Entonces ellos empiezan a pedir un becerro, y ese becerro querían que fuera la representación de Moisés. Entonces, cuando el Señor se lleva a Moisés, se lleva su cuerpo y todo, porque dice, estos cogen a Moisés, lo embalsaman, porque los entierros de Medio Oriente no son como los entierros de aquí. Aquí se muere, lo medio lo arreglan, lo pintan, le abren el ataúd, usted lo mira 2 veces y al otro día para el hueco o para el crematorio, rapidito. Allá no, allá los embalsaman, los untan de un montonón de cosas, les ponen su cosa y están ahí llorándolos, están ahí viéndole la cara por un determinado mundo de tiempo. Hay un dios egipcio, hay un faraón, egipcio, que fue cubierto de oro para
preservarlo, uno de los faraones más jóvenes que hubieron en la historia, y lo preservaron con oro para poderlo tener presente, porque ellos son un pueblo idólatra. Entonces el pueblo de Israel venía de esa condición. Entonces el Señor que dijo, yo me llevo a Moisésito, porque si no esta gente armó aquí un ídolo con Moisés y no es la idea. Se lleva a Moisés, pone a Josué, levanta a Caleb, los pone a los dos a trabajar. Moisés dice adiós, pueblo mío, quedan a cargo de Josué. Josué los va a introducir en la tierra prometida, yo los liberté, pero él los va a introducir para que sean, ¿qué? Productivos, para que vean fluir la leche, la miel, los higos, el trigo en aquella nación. Y empieza el proceso de pasar al otro lado. Pero fue en este desierto, en el desierto de Arnón, donde Dios empezó a trabajar para sacarlos del desierto. Los hace pasar el río Jordán y los introduce en la tierra prometida. Estando en Canaán, en Jericó, perdón. Empiezan a pelear las batallas, luego pierden con Ai, y eso ya es otra historia totalmente diferente que no es para hoy. Pero mire lo tremendo, que lo que hace la deshonra, lo que hace la desobediencia, lo que hace la queja, es que impide que tú y yo seamos productivos. Ay, hermana, ore por mí. Ay, no, más bien usted ore por mí, que es que yo estoy re mal, estoy que el diablo me arrastra el pelo y yo me dejo arrastrar. Improductividad, amado hermano que me escucha hoy. Usted y yo nacimos para ser productivos. Usted no se puede quedar en un desierto. Yo no me puedo quedar en un desierto diciendo no puedo, no soy capaz, no lo voy a lograr, Dios no está conmigo. No, sí. Dice la canción, dice el refrán y una canción incluso: si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Si le ponen limones, mijo, saque chicha, haga alguna cosa, pero no se deje morir en el desierto. Dios nos dio las capacidades de producir. El desierto te produce. No es porque la tierra sea infértil, es porque nosotros somos infértiles, estamos improductivos. Y cuando nosotros estamos improductivos, no permitimos que nada produzca, porque su boca hace la declaración. Decía hoy alguien, si usted dice que no tiene, pues su boca está diciendo no tiene, pues no tiene, porque usted lo está declarando. Usted es el que camina, hace que su vida camine en bendición o hace que su vida camine en deterioro. Depende de nosotros. Si tú no produces, no es culpa de nadie, es culpa tuya, porque tú dejaste de ser productivo. No es que no tengo nada que hacer, póngase a hacer artesanías. No es que no sé hacer artesanías, póngase a hacer arepas. No es que no sé hacer arepas, haga empanadas. ¿Qué sabe hacer, amado? ¿Qué sabe hacer? ¿Qué sabemos hacer? No enterremos los talentos, no enterremos lo que Dios nos ha dado, no enterremos el potencial que tenemos para producir. No permita que ningún desierto lo haga ser improductivo, más bien permita que los desiertos lo hagan productivo, doblemente bendecido, que donde sea usted haga florecer, porque la tierra florece no por el lugar, no por la estación, no por la circunstancia. La tierra florece porque usted está en la tierra y usted es plantío de Jehová, usted es bendición, yo soy bendición, y donde yo me paro tiene que florecer. Donde Jesús se paraba había poder, había power del cielo. Donde Jesús se paraba había bendición. Donde Jesús se paraba, Pedro, llegó un momento donde tuvieron que dar los impuestos, ¿no? Y Pedro dijo, pero Señor, ¿qué vamos a hacer? No tenemos plata. Usted y yo estamos, mire, quebrados. ¿Qué vamos a hacer? Y el Señor es productivo. Le dijo, tranquilo, vaya, busque el pescado, ábrale la boca y ahí va a encontrar su impuesto y mi impuesto. No se preocupe que yo ya lo solucioné. ¿Por qué? Porque el cielo es productivo. El cielo siempre tiene que dar, y usted y yo somos hijos de ese cielo, y ese cielo tiene que producir para nosotros, sea que estemos en el desierto, en el valle de la sombra de muerte, debajo del mar, debajo de las piedras, donde sea. Usted y yo debemos de producir, porque la palabra dice que la parábola del sembrador dice que hubo una
semilla que cayó en buena tierra y que produjo su fruto. Así de que usted y yo somos una semilla que ha caído en buena tierra. Caemos en las manos del Maestro y el Maestro nos hace producir. Amén. Vamos a orar en esta noche. Padre, en esta preciosa noche te doy a ti la gloria, te doy a ti la honra.